Señor les bendiga. Permítame compartir esta palabra. El día de ayer estuve meditando y preguntando al Señor algo que yo ya sé, pero simplemente son cosas como que traen tristeza y traen preguntas, ¿verdad? De que uno desea de que las cosas quizás fueran diferentes, hablando del mundo, ¿verdad? La situación en la que está en el mundo. Y yo le preguntaba al Señor que yo ya sé la respuesta, pero aún así preguntaba al Señor, me desahogaba con el Señor y preguntaba que por qué tanta violencia, tanta maldad en este mundo. Y el Señor me respondió que es que el mundo ha rechazado la luz de Dios, el mundo ha rechazado lo de Dios, y me trajo a memoria varias palabras o versículos que quiero hablar. Y vamos a empezar con Apocalipsis 3:1, que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Entonces, ¿cuál es la condición del mundo? El Señor aquí le está hablando a una de las iglesias de Apocalipsis, y a pesar de que es una iglesia, a pesar de que conoce del Señor y ha hablado del Señor, vemos aquí que el Señor le dice: tú te crees que estás viva, pero estás muerta. Y esa es la condición del mundo, que no acepta a Dios, que no acepta al Señor Jesucristo, su sacrificio. Y aunque lo hayan hecho, como vemos en este ejemplo, si no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, de nada nos vale, ¿verdad?, profesar de que somos cristianos. Y si el Señor es tan severo eh, con su gente, con nosotros los cristianos, que nos llama, ¿verdad?, que seamos luz, que tengamos cuidado de que aún la luz que creemos que hay en nosotros, que sea verdaderamente luz, que no sea tinieblas. Que dice la palabra que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ¿cuánto más un mundo que rechaza a Dios, que a veces honra a Dios simplemente de labios? Y algo que he mencionado antes: nadie va al cielo por creerse bueno. Mucha gente que se cree que va a ir al cielo porque yo soy bueno, porque yo no fumo, porque quizás yo no beba, porque quizás yo no chisme. No es por eso que uno va al cielo. Y también es otra condición, que otra vez no todo el que dice Señor, Señor irá al reino de los cielos, ¿verdad? Que aunque estemos en Dios y no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios, más fácil se salva una persona que esté en el mundo y que no le haga mal a su prójimo, que esté viviendo la palabra de Dios aunque ni siquiera la conozca, ¿verdad? Que alguien que está dentro de la iglesia confesando el nombre de Dios, pero estamos viviendo una doble vida. Entonces, lo único que nos lleva al cielo en realidad es el sacrificio del Señor Jesucristo, pero también la obediencia a su palabra. No es solamente que voy a aceptar a Cristo y voy a vivir como yo quiera, porque así no se puede tampoco. Entonces, en Juan 3:16-22 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean hechas en Dios. Entonces aquí está
eh, el problema en sí de la humanidad, que Dios está aquí, Dios está deseoso, Dios es el primero que quiere que el mundo sea salvo, y ya Él hizo lo que Él tenía que hacer, ya Él proveyó a su único hijo, para que todo el que lo confiese y crea en Él y sea parte del mal y de la maldad, o sea, y quiera venir a la luz y se quede en la luz, ¿verdad? Que dice la palabra que los hombres aman demasiado la luz, el hombre en sí ama demasiado luz, y aún a los cristianos se nos hace difícil muchas cosas. El mundo es muy influyente, hay muchas cosas eh, que, por ejemplo, cuando yo empecé, a mí se me hacía difícil dejar. eh, pero tuve que tomar la decisión, porque también de lo que se trata es de la decisión que uno tiene que tomar. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, el Señor Jesucristo está ahí, la sangre de Cristo todavía está fluyendo para lavar al ser humano de sus pecados, para que sus pecados sean perdonados y vengan de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Pero entonces está tu parte, que es tu decisión, tu decidir dejar al mundo y las tinieblas para poder venir a Jesucristo y a su luz, ¿verdad? Entonces este mundo está cada día de mal en peor, aunque nosotros veamos quizás una mejora. La realidad es que hay cosas que pasan en lo oculto. Hay demasiado maldad en este mundo. Hay gente explotando, exprimiendo a los demás niños, siendo traficados, ya sea para sus órganos, ya sea para placeres sexuales, ya sea que hoy en día es tan normal que una mujer tenga uno, dos y tres hombres, y las enseñanzas que las madres le están dando a sus hijas. Son cosas que las han normalizado, pero que en realidad son inmorales. Son inmorales, son cosas que a Dios no le agradan. Padres que normalizan que sus hijos tengan una, dos, tres mujeres, y no está bien, o que roben. Hoy en día la prostitución se le ha dado un nombre, chapear. ¿Qué es chapear? Chapear es en realidad es prostituirse, es una forma moderna de prostituirse, y aunque usted le quite quizás el dinero a un hombre y no se acueste con él, es algo que es inmoral. O sea, usted está produciendo, está abusando de la amabilidad quizás, o usando a alguien, que es inmoral. Y mucha gente ve esto como que es normal, como que es algo que si uno no lo hace, pues uno es un bobo. Y no es así. Y dice la palabra que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno lo llamarán malo. Entonces ya guardarse, tratar de solamente tener una pareja es algo que es anticuado. Y la perversidad está a la flor de piel. O sea, el mundo es un desastre. Entonces nos cuestionamos y nos preguntamos que dónde está Dios, que dónde está Dios. Sí, hay gente que mueren que aparentemente es inocente, pero al final del día es por la maldad que hay. Y aunque nosotros quizás nos estemos guardando, en sí hay una maldad. Estamos en un mundo caído donde como quien dice, reina es el enemigo, ¿verdad? Y el enemigo no quiere nada bueno para nosotros. Mucha gente también entregándole su vida a Satanás, su alma, por fama, por hacer, por querer ganarse el mundo. Dice la palabra que de qué le vale al hombre ganarse el mundo si su alma se pierde, si se perdiera su alma. ¿De qué nos vale querer? No entiendo por qué estamos tan apegados a este mundo, si este mundo está tan horrible. Cada día que pasa es como que, Dios mío, Cristo, ven pronto y no me deje, porque las cosas que pasan son cosas terribles. Entonces, dice Colosenses 3, del 1 al 10, dice, si puedes haber resucitado, esto es para los que han aceptado al Señor Jesucristo, pero también nos revela de las cosas que a Dios no le agradan. Dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo
en Dios, o sea, hemos muerto al mundo y ahora vivimos en el Señor Jesucristo. Dice el 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, estas son cosas que, o sea, el pecado que con el que el Señor ha peleado con su gente ha sido por la idolatría. Y cuando nosotros nos agarramos y nos aferramos a todas estas cosas, a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas, los malos deseos, y la avaricia, esto se convierte en una idolatría en nuestras vidas cuando queremos agarrar estas cosas y no queremos venir a Dios porque estas cosas son más fuertes en nosotros que el deseo de querer venir a Dios. Entonces, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, esto es Dios hablándole a sus hijos, diciéndole: hagan morir lo terrenal en ustedes, porque por estas cosas que se mencionaron, es por la razón por la que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que entender que Dios es amor. Dios desea que el mundo sea salvo, a Dios le duelen las almas, ¿verdad? Pero Dios también es un padre y Dios también es fuego consumidor y Dios tiene que castigar al hombre. Es como los padres a los hijos que verdaderamente los aman, los castigan cuando hacen algo malo. Entonces Dios tiene que de vez en cuando azotar al mundo para que despierte, para que se corrija en las cosas malas que están haciendo. Entonces dice el 7, en las cuales vosotros también anduviste en otros tiempos cuando vivías en ella. Eran las cosas que yo personalmente hacía, que vivía, ¿verdad? Pero ahora que estoy en Cristo, estas cosas ya debieron de morir en mí, ¿verdad? O dice, pero ahora dejad también vosotros en estas cosas ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, más cosas que deberíamos de dejar: la malicia, la ira, el enojo, la blasfemia. ¿Cuántos no usan el nombre de Dios? Que da, Dios mío, da tristeza, duele escuchar cómo usan el nombre de Dios como una mala palabra, ¿verdad? Y el nombre de Dios es santo, ¿verdad? Es también hablar de las cosas de Dios tan ligeramente, incluso hasta hacer chistes. Eh, Hay que tener respeto por las cosas de Dios. Y voy a leer ya por último en Hebreos 12. Hebreos 12 dice, Hebreos 12, 17. Ok, me he perdido aquí. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces esto es lo que el Señor, ya después de que aceptamos a Cristo, a su sacrificio, Dios quiere que caminemos por el camino correcto, que hagamos las cosas de vida, ¿sí? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el deseo de Dios, que seamos sanados, que seamos salvos, que caminemos correctamente. Si no, nada va a cambiar en nuestras vidas y este mundo, si nosotros todos nos pusiéramos de acuerdo y aceptáramos al Señor Jesucristo y obedeciéramos la palabra de Dios, con obedecer la palabra de Dios se arreglaría el mundo en realidad, porque Dios nos manda a que amemos aún a nuestros enemigos. Entonces, si cada persona pensara igual, no fuéramos ni siquiera enemigos, ¿verdad? Eh, Dice, y el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es escasa hoy en día. Aún
Los hijos de Dios a veces tenemos que saber y tener el conocimiento de lo que es la santidad, ¿verdad? Es por fuera, pero también tiene que ver con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que, cómo nos vestimos. No es solamente vernos santos por fuera, es por dentro santificarnos, ¿verdad? Apartarnos completamente para el Señor. Y eso es algo de lo que el mundo carece. Y nadie logra la santidad por sí solo, sino a través del Espíritu Santo, a través de Dios y de su palabra. Y si el mundo no tiene a Dios, no puede ser santo, no puede ser santificarse, no puede. Entonces mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por hechos muchos, y por esto, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es algo que es muy normal hoy en día, y en realidad mucha gente por amargura se dañan a sí mismo y también dañan a otros. No sea que haya algún fornicario o prófano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por comida hoy en día que no hace la gente, ¿verdad? Y aunque no tenga falta de, como quien dice, que no sea ni siquiera falta de dinero, porque ya sabes que aún después deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Entonces, las malas decisiones nuestras, o sea, nos llevan a la perdición, nos llevan a que Dios ni siquiera tenga ya misericordia de nosotros, porque hemos, eh, o sea, hecho tanto lo malo aún después de que nos entregamos a Dios, que, o sea, Dios no puede ser burlado. Dios nos da todos los días una nueva oportunidad para que arreglemos nuestras vidas, y más cuando escuchamos de que Dios nos está hablando, de que Dios nos está llamando, es para que busquemos de Dios. Eh, y yo lo voy a dejar hasta acá. Yo espero que podamos meditar. El mundo aparentemente va a haber un tiempo en el que sí, que va a parecer como que todo va a ser paz, pero después ya Jesucristo está a la puerta. Y es que el problema es que no es tanto que Cristo venga, el problema es que no sabemos cuándo nos llegará la muerte, nos sorprenderá la muerte. Solamente Dios, y Dios todos los días nos está dando una oportunidad más para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él de todo corazón. Yo espero que esta palabra le sirva, le llegue a alguien, te haga pensar, ¿verdad? En que el mundo no está bien y no se va a poner mejor si no tienes a Cristo en tu corazón. No importa cómo te vaya en esta vida, lo que importa de ti es tu alma, porque eres un alma que tiene un cuerpo, ¿verdad? Y dependiendo lo que hayas hecho en esta vida, si no tienes perdón, si no recibes perdón para tus pecados a través de la sangre de Jesucristo, lamentablemente no vas a poder ir al cielo por más bueno que te consideres. No importa las obras que tú hayas hecho al cielo, perdón, que hayas hecho, aquí no se va al cielo por obras. El Señor les bendiga. Espero que puedan recapacitar. Bendiciones.